pasó después? Bueno, algo les había comentado, en esa situación tan rara, un choque espeluznante para Caspar y también para la gente que lo empezó a ver. Pensaban, quizás sea una persona que tenga problemas mentales, digamos, o cognitivos. En algún momento será un impostor, alguien que está haciendo todo esto. O sea, fue tan choqueante para las personas que entraron en primeros contactos con él, pero nunca comparable lo que fue para él mismo. Los ruidos normales, lo agobiaban, los colores, los sonidos, los olores lo desmayaban. Cualquier estímulo normal, por más que fuera una ciudad, estamos a principios del siglo XIX, los sonidos normales, por más que fueran de una gran ciudad, digamos, un carruaje, una procesión, gente que caminaba, una música, directamente lo enloquecían y no podía soportar nada que no fuera pan y agua. O sea, era hipersensible a cualquier estímulo, podríamos decir normal. Y por otra parte, eso le provocaba hasta desmayos, dolores de cabeza, bueno, crisis inenarrables. Imagínense, bueno, es difícil imaginarlo. Tampoco tenía ninguna idea de las distancias, las proporciones. Cualquier elevación con el tiempo la llamaba montaña, pero podía ser un cúmulo de tierra, un montecito o el monte Everest. Montaña. No soportaba ni siquiera los sonidos de la naturaleza, por ejemplo los pájaros o el relincho de un caballo o el sonido de un carruaje. Todo era completamente enloquecedor para él. Esos primeros días, y con esto voy a terminar un poquito la semblanza de Caspar, vamos a pasar a otro tema después. Esos primeros días, en ese shock inenarrable, bueno, Caspar fue trasladado primero a la sede del regimiento de caballería, bueno, primero a una casa, después a otra. Él cuenta así en especie de una nebulosa. Había muchos niños, lo que supo después que eran niños, me molestaban, bueno, le hablarían, pero todo para él era algo atroz. Y finalmente, en ese pequeño derrotero, termina la caballeriza del comandante del regimiento de caballería, siempre repitiendo lo mismo: jinete, padre, quiero ser del sexto como mi padre lo fue, jinete, caballo, y de ahí no podía salir, pobrecito. ¿De dónde venís? No entendía ni lo que significaba de dónde venís, mucho menos podía dar cuenta de eso. Todo esto en medio de un aturdimiento espeluznante. Bueno, finalmente, en esos pocos días, termina, como les comenté, en la torre, lo que llamaban en Nuremberg la torre, que por lo que veo era un lugar de detención transitoria. Bueno, en algún lugar había que ponerlo. Habla del guardia, Hiltel, el Hiltel le dice de otra manera, ¿no? Pero el Hiltel, su rudeza, no es que le pegó ni nada, pero bueno, era un guardia. Le hablaba fuerte, para él eso era algo atroz, le decía que coma. Él nunca había visto no solo lo que traían de comer, no sabía lo que era un plato, una cuchara, un vaso. Lo único que podía hacer era tomar agua, y ahí está, comparte con un pícaro, sería quizás un ladronzuelo de poca monta, algo así, que estaba ahí detenido, que por supuesto se comía todo, también lo de él, y le hablaba. Y él decía, me hablaba, y yo no sabía lo que decía, él no sabía lo que decía nadie. Esto le llevó un tiempo. Y le decía, bueno, comé, pará de llorar, porque él lloraba. Caballo, decía, quiero ir allá, o sea, de donde venía, lo único que conocía. Y bueno, el otro le decía, dejate de embromar, no entendía nada tampoco, pero él siempre dice, me hablaban, eso me hacía doler la cabeza, y yo nunca, no entendía qué me decían, no podía entender. Bueno, acá Hilter también viene, el guardia, un poco rudo, y cada tanto le dice, pero decime de dónde venís.
Eso a él le producía un atroz dolor de cabeza, le hablaría un poco fuerte, quizás sería un poco bruto, y no podía dar cuenta de eso jamás, jamás podía dar cuenta de esto. Bueno, el derrotero de Caspar después, dentro de este shock que fue espantoso para él, tomó un cierto canal bastante humano, vamos a decir, en el sentido de que, especialmente cuando él dejó de estar tan expuesto, porque empezó la gente a venir a verlo y todo, después lo sacan de la torre, finalmente encontró un hogar en la casa del profesor Daumer, que con una paciencia increíble, lo mismo que su madre y su hermana con quien él vivía, era un hombre joven, Daumer, hasta lograron que se sienta a la mesa, que desarrollara mucho la palabra, que comiera, aunque muy limitadamente, otras cosas, que aceptara otras cosas, jamás ciertas bebidas, mucho menos alcohol, que el solo olor lo descomponía. Bueno, no pretendían darle eso, pero eso era lo que sucedía, y que con el tiempo y durante esos años, pocos años de vida, de un misterio que entiendo que nunca será resuelto, ni menos fue resuelto en ese entonces, fue su vida que fue educada, que encontró protectores, gente que, bueno, lo estudiaba, pero con bastante respeto, y que representó siempre un misterio insondable, el conocido como el huérfano de Europa, más allá de que von Feuerbach lo llamó el hijo de Europa. No se pierdan la posibilidad de leer este libro. Si quieren ver la película de Werner Herzog, que es del año 1974, es muy buena, y hay ahí un desarrollo del personaje muy interesante. Bueno, nos vemos en la próxima con algo que estoy pensando, quizás Bakunin, Dios y el Estado. ¿Qué les parece? Nos vemos en la próxima.